lo planteó a la perfección, y lo dijimos ayer, y por eso la tenemos de invitada hoy, Carla de Iana, que es la representante de la izquierda. Así que, Carla, muchas gracias por estar. Buenas noches, Rubén, muchas gracias por la invitación y por la presentación también. No, pero realmente cuando estaba viendo el debate, que después lo volví a ver, me gustó la claridad, que ahora te pido que se lo plantees a la audiencia de Televisión Regional y de Futuro Regional, la claridad con que planteaste las falencias en educación. Todo tuya la cámara. Bueno, creo que tiene que ver con el cuadro de desfinanciamiento educativo, ¿no? Centralmente ese es el problema. En los últimos 10 años, todos los que fueron gobernando fueron bajando la participación del presupuesto provincial en educación. Pasó durante la gestión de Bonfatti, después durante la gestión de Lifchitz y ahora abruptamente bajo el gobierno de Perotti, que bajó prácticamente 10 puntos en relación a lo que sucedía hace 10 años, en el 2013. Creo que es muy fuerte este dato. Y como bien decís vos, hay superávit fiscal en Santa Fe. Tenemos 32.000 millones de pesos extra que no van a la escuela, a los hospitales, a las rutas, a las cloacas, al gas. ¿Y dónde va ese dinero? Yo creo que forma parte del fondo de subsidios a los capitalistas que está utilizando el gobierno para las grandes empresas, las cerealeras, es decir, para lo que se utiliza siempre, ¿no? Las exenciones impositivas y estimular, por supuesto, la explotación capitalista sobre la base de un gobierno que armoniza todo en función de esos beneficios minoritarios, mientras la mayoría de la población está en este cuadro tan terrible, ¿no? En materia educativa es muy fuerte. Yo mostré el recibo de sueldo, 203.000 pesos, una maestra titular de grado en nuestra provincia, cuando la canasta de pobreza es de 236.000. Creo que en este punto es evidente que es el valor que le da el gobierno a la educación. Realmente cuando uno ve que el docente es el que sostiene la escuela pública, viendo lo que gana, está claro que el gobierno no estimula la enseñanza pública y de alguna manera se estimula el negocio de la educación. Ahora, Carla, en pandemia, sí, los docentes incluso pusieron su domicilio, pusieron su computadora, tuvieron que estar haciendo Zoom, corregime si me equivoco, o teleconferencia con los alumnos. Les llevaba más tiempo que lo que comúnmente les lleva cuando van al establecimiento educativo, y eso creo que no se lo reconoció nadie. Aparte, cosas peores, por ejemplo, los profes reemplazantes. Reemplazante es una figura por la cual aparece un profesor que cubre la vacancia por enfermedad, por cuidado de familiar, por 1000 motivos de la vida de una persona, va el profe reemplazante. A esos profes les pagan a 60 días, en un país donde tenías una inflación mensual de 1 dígito o 2 dígitos, vamos a ver ahora el número de agosto, evidentemente estás yendo a trabajar prácticamente gratis, ¿no? Te pagan a fin de mes, encima comido por la inflación, y por el sistema de burbujas, los profes reemplazantes iban a trabajar a las aulas cuando no había vacuna, cuando todavía estábamos en una situación de emergencia, y entonces se armó una gran crisis y ha quedado todo eso de ¿Y qué quedaron esos docentes reemplazantes? No sé si lo digo bien. Yo, por ejemplo, soy reemplazante en muchas escuelas. Significa que uno toma un cargo que dura una cantidad de tiempo, luego se te corta y tenés que ir a buscar tus horas de trabajo como si fuese una bolsa de trabajo para poder llegar a fin de mes. Sobre todo pasa en el nivel medio, pasa en todos los niveles, pero sobre todo los profes que damos en la escuela secundaria tenemos esta realidad. Es de conjunto, vos decías lo de la infraestructura. La escuela técnica, que queda al lado del Ministerio de Educación de acá de la ciudad de Rosario, de la Regional Sexta, el otro día hicieron una denuncia creativa los docentes porque se les cayó el techo. Habrán visto las imágenes, caía agua. Sí, ¿Y qué hicieron? Pusieron los carteles de propaganda política para tapar los huecos, porque no hay un mango. La formación docente, se habla, por ejemplo, de la importancia de capacitarnos y demás. Los institutos terciarios de nuestra provincia no tienen edificio propio. Te puedo hablar del Instituto 24 de Villa Gobernador Galvez, el Brown de Santa Fe Capital, que es el más grande de toda la provincia. Pasa lo mismo en Reconquista. Con lo cual se quiere descargar sobre el trabajador de la educación la responsabilidad de una crisis educativa enorme. Y yo por eso le respondí a Puyaro si nos estaba amenazando cuando hablaba de los 180 días de clase, que es una manera subrepticia de decirnos que si vamos al paro va a haber un castigo, ¿no? Ahora, cuando hay salarios de hambre, cuando se nos caen los techos, cuando los chicos llegan
a las escuelas desnutridos o malnutridos. Cuando nos balean, escuela en Palme Graneros, no la balearon una vez, la balearon 2 veces, incluso con un patrullero en la puerta. Sí, aparte no fue un caso aislado. Para nada. Hubo muchísimas escuelas que sufrieron de balaceras y nunca se hizo un corredor seguro para la comunidad educativa que va a ese Incluso creo que fue un modus operandi, vos viste que las bandas narco operan impunemente en Rosario, en San Lorenzo, etcétera, y van eligiendo blancos, ¿no? Tiraron el cuerpo de Jimmy Altamirano en la puerta del estadio de Newell's para dar un mensaje entre las barras, todo este negocio del fútbol y el lavado del dinero del narcotráfico, algo de lo que se habla poco pero se sabe mucho, pases de jugadores, bueno, un enorme negociado con el lavado del dinero de la droga allí. Luego pasaron a las escuelas, que obviamente es el punto neurálgico de un barrio, donde un niño, una niña, un adolescente, donde la familia deposita una confianza, porque obviamente el padre, la madre va a trabajar y necesita que esos chicos se queden a resguardo, porque la escuela no es nada más un lugar educativo. Según tu mirada es para visualizar el enojo de la banda narco esa. Buscan sí, algo o para un ajuste de cuentas, o para... Siempre todo queda en la oscuridad, ¿no? En la impunidad. Nunca nadie sabe exactamente a quién estuvo dirigido el mensaje, comisarías baleadas, Poder Judicial baleado, y luego aparecen los casos, ¿no? Los fiscales, los policías, los políticos involucrados. Primero quiero cerrar el tema educativo. Sí. Me estás diciendo que hay plata en el Ejecutivo Provincial, tiene partidas de dinero, que no ejecuta. Mucha. No ejecuta. Sueldos bajos. Sí. Escuelas que se caen. Edificios que tienen problemas edilicios. Sí, aparte aprendizajes devaluados, que esto creo que es el tema más de fondo. Porque ¿cuál es el punto nodal de la crisis educativa hoy? Nosotros seguimos aplicando de alguna manera las leyes menemistas de los 90. Primero fue la Ley Federal de Educación, después la Ley de Educación Nacional, que ¿qué establecen en su corazón? Pasarle la responsabilidad de las escuelas a las provincias. Entonces la nación se deslinda de eso y se hace cargo Santa Fe, San Juan, Formosa. Obviamente eso genera una gran desigualdad a nivel nación, porque no es lo mismo la provincia de Santa Fe que la provincia de Formosa, pero al mismo tiempo le permite al Estado Nacional decir, yo no me hago cargo de las escuelas, no me hago cargo del salario docente. Permitime que me imagine la desigualdad que debe haber. Tremenda, la desigualdad salarial, por eso hay un consejo... No, pero no solamente salarial, también... En todo. Pero por eso hay un consejo, por ejemplo, nacional que se reúne a fijar un piso salarial docente, que es el salario testigo, y después cada provincia le va agregando ítems. Con lo cual, el fondo de la cuestión es que hay que nacionalizar el sistema educativo, es decir, otra vez el Estado Nacional tiene que hacerse cargo de las partidas presupuestarias y no como sucede ahora que tenemos un ministerio sin escuelas, le decimos los profes. ¿Qué significa eso? Que el ministerio no se hace cargo de nada, el Ministerio de la Nación, ¿no? Y entonces eso genera una gran degradación, un vaciamiento y al mismo tiempo se han ido improvisando planes de estudio. Vos recordarás el polimodal, lo importamos de España, fracasó y ahora pasamos a otro sistema. Si se tiene que repetir, no se tiene que repetir, bueno, todos debates que en realidad no contemplan el conjunto del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no parte del momento de la evaluación, de la pruebita, sino que es toda una cadena que se va construyendo desde la llegada de ese adolescente, de ese niño, de esa niña a la escuela. Te hago una pregunta y viste que tenemos poco tiempo. Sí, igual hablamos mucho. No, pero está bien, pero me interesa. ¿Hay mucha diferencia entre una escuela privada, el que puede pagar una escuela privada? No quiero dar nombres de escuela porque estaría hiriendo alguna susceptibilidad. ¿Y la escuela pública? O sea, estoy hablando en el aprendizaje de los niños. Bueno, escuela pública, para ser precisos que vos querías hablar de educación, es toda, ¿no? La escuela estatal y la escuela de gestión privada. Es decir, el Estado se encarga del conjunto de la educación formalmente hablando. Las escuelas públicas de gestión estatal están en este cuadro que acabamos de relatar. Y luego hay escuelas de gestión privada que yo las segmentaría. Las escuelas en general más accesibles son las escuelas confesionales, las que tienen las iglesias. Y esas reciben una cantidad de recursos enorme. Se calcula que son 52.000 millones de pesos, así como lo escuchás. 52.000 millones de pesos en subsidios. O sea, las escuelas religiosas. Exactamente. Para pagar salarios docentes. El resto es ganancia. Pero es lo mismo, a ver, voy a tener que dar un ejemplo. Es lo mismo ir a la última, ir al Superior de Comercio que ir a la Belgrano. Bueno. Te estoy diciendo. Bueno, no, por supuesto porque hay grandes contrastes. Vos salís de una escuela o salís de la otra. ¿Y con qué te encontrás cuando vas a la universidad?
¿Hay mucha diferencia? Bueno, y eso ahí te redondeo. Te queda un minuto. Dentro de las escuelas privadas tenés escuelas confesionales más económicas y después escuelas muy, muy caras, donde van los chicos de la clase capitalista, los chicos de élite. Que ahí te dan idioma. No, pero todas deberían ser así. Bueno, no critiquemos yo lo bueno. Yo le escuchaba a Lewandowski hablar de la robótica y demás. Primero que pongan agua en las escuelas y así podemos tener robótica, etcétera, ¿no? Nosotros somos de la idea, para redondear, de que tiene que haber un sistema educativo único. Perfecto. Público, de gestión estatal, o sea, no privado, que tiene que ser gratuito y laico. No hay nada más democrático... Como pide Milei, digamos. No, Milei está a favor de otro tipo de educación voucher, ¿no? Que es exactamente lo contrario. La laicidad es lo más democrático que hay, porque si vos tomás partido por una religión, estás discriminando otra, con lo cual el Estado necesariamente tendría que haber una educación laica y todos esos recursos que están en subsidios, volcarlos a un sistema único. Y que vuelva único. el delantal blanco. Bueno, a mí el guardapolvo blanco me servía un montón. Cuando uno no tenía la mejor ropa, la mejor pilcha, se ponía un guardapolvo blanco. Bueno, decime cómo tiene que hacer la gente que comulga con las ideas que ustedes proponen, cómo tiene que hacer para votarlos. Bueno, nosotros tenemos listas en San Lorenzo, en todos los consejos municipales, candidatos a concejales, a intendentes. Tenemos a nuestra compañera Gabriela Meglio, candidata a senadora en el departamento de Rosario. Y tiene que ir a votar a la izquierda para defender a los trabajadores. Es un pronunciamiento claro por el salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil para las jubilaciones, en defensa de la educación pública, gratuita, laica, de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Es decir, votar a la izquierda es un pronunciamiento muy, muy firme contra la derecha, que es lo que se viene después del fracaso de este gobierno peronista. Muchas gracias. Como siempre lo decimos, en este programa están todos los espacios políticos. Así es. Así que todo el mundo tiene derecho a exponer sus propuestas y después la gente el domingo elige. Va a decidir. Muchas gracias, Carla. Gracias a vos, Rubén.